Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver indeterminaciones en un límite. Pero primero, antes de ver las indeterminaciones, digamos qué son, etc., veamos primero un tipo de límite que no nombré en el video anterior, ¿sí? Que son los límites relacionados con el infinito, ¿sí? En el video anterior vimos límites, pero no el relacionado con el infinito. Bien, como vimos en el video ese de límites, nos importaba ver qué pasaba con las imágenes de una función cuando los x se acercaban a un valor x0 determinado y este nos daba un valor L, ¿sí? El límite nos daba un valor L que era el resultado, ¿no? Y L pertenecía a los reales, ¿sí? Era un número real, ¿sí? O sea, teníamos eso, ¿sí? Un límite de una función con un x tendiendo a un x0 nos daba un L y L pertenecía a los reales. Bien, ahora observemos el siguiente gráfico. Tenemos esa función que es 1 sobre x, vemos ese gráfico. Y vamos a preguntarnos, ¿qué pasa cuando nos acercamos al 0 por derecha y por izquierda? ¿Sí? ¿Qué podemos ver? ¿Sí? Como vemos ahí en la flecha, nos acercamos por derecha y por izquierda. ¿Qué pasa con las imágenes de esa función? ¿Sí? Podemos observar que las imágenes se acercan a valores muy grandes si nos acercamos por derecha al 0 y a valores muy pequeños o muy grandes pero negativos, si quieren llamarlo de esa forma, si nos acercamos por izquierda al 0. ¿Sí? Entonces, con ese valor no podemos definirlo mirando el gráfico, ¿sí? O sea, el valor del límite, entonces, no podemos definirlo mirando solamente el dibujo. Entonces vamos a ver qué pasa si calculamos el límite de forma analítica, por ejemplo, como veníamos haciendo. Entonces tenemos el límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre x, ¿sí? ¿Es igual a cuánto? Bien. Podemos observar que si calculamos el límite reemplazando, ¿no? Se supone que como hacíamos, que era como reemplazar ese valor en la función, el valor de x nos queda 1 sobre 0, ¿sí? 1 dividido 0. Bien, pero ¿no era que no se podía dividir por 0? Correcto. Pero, ¿sí? Recordemos, o sea, no se puede dividir por 0, pero recordemos que en un límite no nos interesa lo que pasa en el punto x0, en este caso el 0, exactamente, sino cuando nos acercamos a valores cercanos a él. O sea, cuando nos acercamos a valores muy cerca del 0, ¿sí? Pero que no son 0. Entonces, sí podemos calcular el límite. Bien, pero ¿cuánto da entonces 1 dividido 0? Bien, como vimos en el gráfico, las imágenes toman valores muy altos o valores muy bajos, ¿sí? Entonces vamos a usar el símbolo infinito para nombrar a estos valores grandes que nos dan las imágenes. Entonces, recordemos, el símbolo infinito no es un número, ¿sí? Es una noción, es una idea, por así decirlo, es un símbolo bien llamado que reemplazaría a, o que nos daría a entender que son valores muy, pero muy grandes que no nos entran, digamos, en la cabeza. Entonces, no es un número. Y que un límite de infinito, ¿sí? O sea, un límite que nos da infinito, lo que nos quiere decir es que ese límite no existe, ¿sí? O sea, no existe ese límite porque nos está dando un valor que no sabemos. Pero lo que sí me dice es que la función toma valores muy, pero muy grandes, ¿sí? Ya sean positivos o negativos, digo, que la función se va, pero muy, muy, muy lejos, lejos, lejos las imágenes. Por ende, no podemos determinar qué valor es, ¿sí? Solo saber que es muy grande, ¿sí? Por eso quiere decir que si un límite no es infinito, no existe el límite. Bien, entonces podemos definir que si yo tengo un límite de una función con x tendiendo a un valor a, ¿sí? Que a pertenece a los reales, esto nos va a dar infinito. Entonces nos quiere indicar, lo que nos indica es que las imágenes de la función toma valores muy grandes cuando x tiende a ese número a que pertenece a reales. Es decir, entonces, que si yo tengo el límite de x tendiendo a 0 de un número a, ¿sí? Que es real, sobre x, eso me va a dar infinito, ¿sí? Y ahí resolvemos o damos la respuesta de cuánto daría entonces 1 dividido 0, ¿sí? O un número en realidad cualquiera dividido algo que tiende a 0, ¿sí? Nos da infinito. Bien. Aparte de definir eso, vamos a definir que si un límite, el x tiende a infinito, o sea, yo al x me estoy acercando a valores muy grandes, pero ahora no me fijo en las imágenes, sino en el x, ¿no? En mi dominio. Yo me acerco a valores muy grandes.
de una función que es un polinomio, por ejemplo, no hace falta que sea una división, también me da infinito. Entonces, obviamente en el caso de un polinomio, si los x tienden a infinito, bueno, el polinomio me va a dar infinito. Y va a seguir las siguientes reglas que vemos ahí. Si a sub 0, que es el término principal, el que acompaña a la x de mayor grado, es positivo, y n, que es la potencia de la x con mayor grado, digamos, es el mayor grado, es par, entonces el límite de ese polinomio cuando x tiende a más infinito, ¿sí? O sea, valores muy grandes pero positivos, me va a dar más infinito, o sea, valores muy grandes positivos. Bueno, lo mismo que si el término principal es positivo y n es impar, entonces me da más infinito cuando x tiende a más infinito, bueno, y así con esas 4 y estas 4 también, ¿sí? Fíjense que en este caso, ahora los x tienden a menos infinitos, ¿sí? O sea, estamos tomando valores muy grandes pero negativos para el x, ¿sí? Bien, bueno, esas 8 reglitas o esas 8 anotaciones la tienen que tener en cuenta a la hora de resolver un polinomio cuando el x tiende a infinito. Bien, antes de seguir, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar suscribiéndose al canal, compartiéndolo y difundiéndolo. Gracias, sigamos. Ahora sí, vamos a ver qué son las indeterminaciones. Bien, en muchas ocasiones, ¿sí? Lo que se nos presenta son límites de cociente o diferencias de límite, ¿sí? O mejor dicho, perdón, límites de diferencias de productos, ¿sí? De todo este tipo de operaciones entre funciones donde cuando nosotros reemplazamos la variable, si por así decirlo calculamos el límite a esas funciones, se generan indeterminaciones, es decir, resultados que no podemos anticipar cuánto nos va a dar, ¿sí? Por ejemplo, nos puede dar un 0 dividido 0, un infinito dividido infinito, un 0 por infinito y un infinito menos infinito. ¿Por qué indeterminación o por qué no podemos deducir o anticipar estos resultados? A ver, como dijimos, 0 sobre 0, digo, primero, sabemos que un número sobre el 0, ¿sí? Sobre algo que tendía a 0, nos daba infinito. Pero ¿qué pasa? El número de arriba es el 0 justamente, o sea, es algo que tiende a 0, es el mismo valor, ¿sí? Nos está tendiendo casi a lo mismo que lo de abajo, entonces, digamos, se puede deducir también, bueno, pero como no es el 0 exacto, entonces tiende, puede darnos 1, pero no, porque vos no sabés si el acercamiento que yo me hago al 0 en el numerador es el mismo número al que yo me acerco por el denominador, por ejemplo. Lo mismo que infinito es infinito, como el infinito es un símbolo, no es un número, no sé cuánto es dividir un número muy grande sobre otro muy grande porque no sé si son exactamente lo mismo. Lo mismo que si multiplico al 0 por el infinito, como el 0 no es el 0 en sí, sino que son valores cerca al 0, yo no puedo decir que esa multiplicación me da 0, y tampoco puedo decir cuánto me da porque no sé qué valor grande es el infinito. Y lo mismo que si resto infinito menos infinito, digamos. Como son valores muy grandes, pero no sé exactamente cuál, no puedo decir que esa resta me da 0, ¿sí? Porque puede ser que un valor sea más grande que el otro. Bien, vamos a ver entonces primero la indeterminación 0 por 0 sobre 0. En estos casos voy a aclarar que di un ejemplo de cada indeterminación de cómo se podría calcularla, pero existen varias propiedades o herramientas algebraicas para poder resolverla, como vamos a ir viendo. Pero bueno, acá nombro algunas. Vamos con la indeterminación 0 sobre 0. Para salvar este tipo de indeterminaciones es posible reducir el cociente planteando, ¿sí? O sea, planteado a otro, ¿sí? A otro tipo de cociente cuyo denominador no sea 0. ¿Sí? Tratar de eliminar que me tienda a 0 lo de abajo. Para eso podemos factorizar el numerador y, o en el caso, el denominador, y por medio de propiedades matemáticas llegar a lograr que el denominador no nos dé 0. Entonces, veamos ese ejemplo. Tengo límite con x tendiendo a 2 de esa cuadrática de arriba y esa lineal abajo. Bien, como vemos, si reemplazamos el 2, calculamos el límite, nos da 0 sobre 0. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces. Podemos ver que si yo tomo la expresión sola de la función, ¿no? X al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, por diferencia de cuadrado, lo de arriba me queda x menos 2 por x más 2. Y por potencia de igual base, me termina quedando esa cuenta x más 2 solo.
Entonces puedo deducir que calcular el límite de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es lo mismo que calcular el límite a x más 2. Y que cuando ahí reemplazo el 2 en la nueva función que me armé, por así decirlo, en la nueva expresión, me tiende a 4. ¿Sí? Entonces deduje ese límite. Vamos a ver la indeterminación de infinito sobre infinito. Lo que vamos a hacer acá es analizar el límite de función racional, ¿sí? Es decir, de dos funciones que son polinomios, en donde la variable crece o decrece indefinidamente, ¿sí? Como dije, infinito sobre infinito son dos valores que son muy grandes, o sea, que crecen mucho o que decrecen mucho. Y como cada polinomio de grado 1 o mayor, ¿sí? O sea, de una lineal para arriba, tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, entonces tenemos el caso de esta indeterminación, infinito sobre infinito. Para resolver este tipo de indeterminación, lo que debemos hacer es dividir al numerador y también al denominador por el grado mayor de cada uno, es decir, el x a la n. No de cada uno, sino que en general, si entre los dos yo tengo el grado mayor, bueno, divido a los dos por ese grado. Veamos un ejemplo. Tengo ese límite, un polinomio de grado 4 arriba, está desordenado, y un polinomio de grado 3 abajo. Bien, por ser el límite de una función racional, entonces, como dijimos antes, es una división entre dos polinomios, ¿sí? Y cada polinomio cuando tiende a infinito el x me da infinito, estamos entre el infinito sobre infinito. Bien. Dividamos entonces al numerador y al denominador por el grado mayor entre ellos. Es decir, entre los dos polinomios el grado más grande es x cuarta. Entonces vamos a dividir a los dos por x a la cuarta. Y nos va a quedar este límite. Como vemos en el primer caso, dividimos x a la cuarta todo. Y empezamos a hacer la cuenta, ¿no? Por potencia de igual base, nos termina quedando 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado más 1 sobre x cuarta. Y abajo nos queda 1 sobre x cubo más 1 sobre x menos 3 sobre x cuarta. Ahora, cada uno de esos numeritos que están dividiendo por x, como x tiende a infinito, decimos que cuando yo tengo un número dividido algo que tiende a infinito, nos da 0. ¿Sí? Nos tiende a 0 todo eso. Eso no lo vimos, pero digamos en el mismo caso. Si yo tengo 1 sobre 0, como vimos, nos da infinito. Bueno, un número sobre infinito nos va a dar 0 siempre. Pensémoslo de esta manera. Yo tengo un caramelo, por ejemplo, para repartir entre 0,00000 chicos, por así decirlo. ¿Sí? O sea, le voy a dar un montón, o sea, todo, o sea, le voy a repartir un montón. O sea, ese 1 se me transforma en mucha cantidad para lo que yo tengo que repartir. ¿Sí? Pues si yo tengo que repartir un caramelo para un chico, digo, es un solo caramelo para ese chico y listo. Pero como yo tengo menos de un chico, o sea, tengo 0, ¿entendés? O sea, es muy mínimo. Quiere decir que ese valor 1 que yo tengo que repartir, digamos, es muy grande para eso que yo tengo que repartir. Por ende, por eso me da infinito. En el caso de 1 sobre infinito, es como que yo tengo un caramelo para, no sé, 1.000.000 de chicos, y yo a ese caramelo le voy a partir en pedacitos muy chiquito, casi nada para cada uno. Entonces, o cualquier número sobre infinito, como infinito es un número muy, pero muy grande, me da 0. Entonces, cada uno de esos cocientes que tienen el x abajo me van a tender a 0. Entonces, todo lo de abajo me va a tender a 0. Y lo de arriba, como tengo un 1 ahí solo, me va a tender a 1. Entonces me termina quedando que 1, algo que tiende a 1 sobre algo que tiende a 0, me da infinito. ¿Por qué más infinito? Porque tengo positivo los dos lados. El de arriba me tiende a 1 y el de abajo me tiende a 0. Pero como el x es más infinito, son valores positivos, me termina quedando entonces cosas que me tienden a 0 positivas, ¿sí? Por el lado derecho, por así decirlo. Entonces me queda más infinito. Bien, vamos con la indeterminación 0 por infinito. Para salvar una indeterminación de este tipo, se pueden realizar distintos procedimientos algebraicos. Por ejemplo, vamos a ver uno. Tengo ese límite. Podemos ver que el polinomio cuadrático tiende a 0, ¿sí? Cuando x tiende a menos 3. Y que el cociente me tiende a infinito cuando x tiende a menos 3, porque me tiende a 1 sobre 0, que dijimos que daba infinito. Entonces tengo el típico caso de 0 por infinito. Bien, ahora, sin embargo, vemos que esto, ¿sí? O sea, la función que a mí me dan,
la puedo escribir, el x cuadrado más 6x más 9, yo lo puedo escribir como x más 3 al cuadrado, ¿sí? Por cuadrado de un binomio, ¿sí? Bien, o sea, es la vuelta, por así decirlo, del cuadrado, de la propiedad de cuadrado de un binomio. Entonces, por potencia igual base, yo tengo x más 3 al cuadrado arriba y abajo tengo x más 3 a la 1, ¿sí? Divido, se restan los exponentes, entonces me termina quedando todo x más 3. Entonces, calcular el límite que nos dieron es lo mismo que calcular el límite de x tendiendo a menos 3 de x más 3, que si lo deduzco me da 0, ¿sí? Bien, vamos a la indeterminación de infinito menos infinito. Como en el caso anterior, acá también podemos emplear varios procedimientos algebraicos que conozcamos para salvar esta indeterminación. Por ejemplo, tengo ese límite, ¿sí? X tiende a 2 por derecha, ¿sí? Recuerden que el más o el menos de arriba me indica por qué lado me acerco. De esa diferencia, ¿sí? 1 sobre esa cuadrática menos 1 sobre esa lineal. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Directamente resolver la diferencia. Hacemos esa resta de fracciones y nos queda eso que vemos en el medio, ¿sí? Entonces, resolvemos lo de arriba y me termina quedando menos 1 menos x arriba. Y ahí igual, digamos, reemplazo el 2 por derecha. Arriba me va a tender a menos 3 y abajo me va a tender a 0. Ahora, 0 por derecha o por izquierda. Bien, 0, ¿qué es lo que me hace 0 abajo? Es el x menos 2, porque si yo a x más 2 le reemplazo el 2, me termina quedando 4. Ahora, a x menos 2 yo le reemplazo el 2 y eso me da 0 y me hace 0 lo de abajo. Pero ese 0 que me da el x menos 2 cuando reemplazo el 2, ¿es 0 positivo o negativo? O sea, ¿es un 0 que me estoy acercando por la derecha o por la izquierda? Veamos que el 2 yo me acerco por derecha. ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando un valor, por ejemplo, 2,01, ponele. Entonces, cuando yo a 2,01 le resto 2, me termina quedando un 0,01. O sea, me termina quedando un 0 positivo. Por ende, lo de abajo me tiende a un 0 positivo. Como lo de arriba me tiende a menos 3, negativo sobre positivo me da menos infinito, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver un límite importante que no nombré hasta ahora, ¿sí? Que es otro tipo de límite que pertenecen a las indeterminaciones del 0 sobre 0. Bien, estos límites se pueden demostrar si tienen una demostración todo, pero bueno, no es la función ni del tema que estamos viendo ahora ni de este video, digamos, que estoy haciendo. Bien, estos límites son todos esos que vemos ahí, ¿sí? Lo importante de esto es que si yo tengo límite con x tendiendo a 0 de el seno de un m multiplicado por el x dividido ese argumento del seno, ¿sí? O sea, el m por x, me da 1. M es un número real. Lo mismo que si lo tengo al revés. Si el argumento lo tengo arriba en el numerador y el seno de ese argumento mismo lo tengo abajo, también me da 1. Vamos al último caso. La tangente es exactamente lo mismo. La tangente de ese argumento de mx sobre ese argumento me da 1, ¿sí? Lo mismo que si lo invierto. Todo eso para cuando x tienda a 0. Ahora, cuando x tienda a un n y yo tengo seno de, y en el argumento del seno tengo x menos sn que me tiende la x, sobre ese argumento también me va a tender a 1, ¿sí? Pero la x tiene que tender a ese número que me está restando el x, ¿sí? A esa diferencia. Bien, eso lo mismo si lo invierto, ¿sí? Bien. Con estos 6 tipos de límites especiales que estamos viendo, que tienden a 1 todo, con esta especie de teoremas, que se pueden demostrar, pero no lo vamos a hacer acá, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de cómo resolver ese tipo de límites donde aparecen estos. Tengo eso, un límite de x tendiendo a 0 de el seno de 2x sobre 6x. Bien. Si analizamos a qué tiende el numerador y el denominador cuando x tiende a 0, vamos a ver que ambos tienden a 0, ¿sí? Bien, para resolver este límite vamos a tratar de escribir el cociente de manera tal de poder aplicar las herramientas que vimos recién, ¿sí? Los teoremas de recién. Entonces yo puedo escribir, vamos a tomar la función sola, la puedo escribir de esa forma, ¿sí? Como seno de 2x sobre 2x por un tercio, ¿sí? O sea, porque al 6x, al 6x yo lo puedo escribir como 3 por 2x. Bien, entonces puedo separarlo de esa forma. Entonces, por propiedad del límite, yo sé que si tengo el límite de x tendiendo a 0 de un tercio por el seno de 2x sobre 2x, que es la separación que yo hice,
Por propiedad, yo puedo el 1/3 sacarlo afuera del límite, ¿sí? Es como que sale afuera. En realidad no es que sale afuera, es una forma mala de decirla. En realidad la propiedad del límite es que yo el límite de una multiplicación lo puedo escribir como la multiplicación de un límite, ¿sí? O sea, la multiplicación de los límites. Y el límite de una constante me da esa constante. Entonces, por eso me termina quedando como afuera del límite. Entonces me queda 1/3 por el límite de eso, ¿sí? Que me va a dar 1/3, porque por el teorema vimos que esos tipos de límites tienden a 1, ¿sí? Entonces me termina dando 1/3. Bien, de estas formas, entonces, vamos a resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Espero que hayan entendido. Cualquier duda, como siempre digo, en los comentarios. Y gracias por mirar.